Buenos días, querida familia. Eh, Nuevamente estoy con ustedes para compartir un devocional más. Esta vez toca en el Evangelio de Mateo, el capítulo 28, nada menos y nada más. De hecho, aquí es donde se habla de la Gran Comisión. Y yo le puse a esta porción bíblica Jesús resucitado y su comisión. Antes de entrar a lo que es el tema en sí, vamos a hacer una oración para introducirnos en este día a este hermoso devocional. Señor, te damos infinitas gracias, Señor, por este día, por la oportunidad que tenemos nuevamente de compartir los hermanos un nuevo devocional, de entender tu palabra. Y para entenderla necesitamos leerla, necesitamos oírla, necesitamos estudiarla, necesitamos memorizarla. Así es que para nosotros es sumamente importante este tiempo devocional, porque en él estudiamos y procuramos comprender mejor todas esas cosas, Señor, que tú quieres decirnos a través de tu hermosa palabra. Te damos gracias también por que estás aquí con nosotros, porque nunca nos dejas, nunca nos abandonas, porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor, por este día que tú nos regalas. Amén. Muy bien. Dijimos que íbamos a estudiar hoy el capítulo 28. Voy a leer los primeros 3 versículos de este capítulo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Ellas vinieron a terminar la preparación del cuerpo de Jesús, lo cual fue interrumpido por el día de reposo. Así que, pasado el día de reposo, el domingo, dice la palabra de Dios, ellas vinieron a la tumba con la expectativa de encontrar el cadáver de Jesús. Hubo un gran terremoto. Solo Mateo nos dice de este terremoto. Solo en el Evangelio de Mateo se habla. El terremoto no causó que la piedra fuera rodada, más bien que el ángel rodara la piedra provocó el terremoto. La piedra que encerró el cuerpo de Jesús en la tumba, que había sido una reja de una celda de prisión, atrapando el cuerpo de Jesús en la tumba, ahora se convirtió en un lugar de descanso, pues el ángel se sentó sobre ella. Vamos a leer ahora del versículo 4 al 6. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Los soldados romanos eran los responsables de vigilar la tumba de vigilar esa tumba, por eso ellos estaban aterrorizados. La presencia angelical hizo que estos soldados, estos profesionales temblaran y se desmayaran. Él no parece haber sacado
una espada de fuego, ni siquiera haber hablado con los custodios, pero la presencia de una pureza perfecta intimidó a estos duros legionarios. Eso dice Spurgeon sobre esta porción bíblica. Ahora, pues ha resucitado. Hay varios ejemplos de personas en la Biblia que habían resucitado antes de esto, ¿verdad? Antes de que el Hijo de Dios resucitara. O sea, tal es el caso como el hijo de la viuda en los días de Elías, perdón. Lázaro, por ejemplo. Cada uno de estos fue resucitado de la muerte, pero ninguno de ellos fue resucitado para siempre. Cada uno de ellos fue levantado en el mismo cuerpo en el que murieron y resucitados de entre los muertos para eventualmente morir otra vez. Jesús no fue el primero que regresó de la muerte, pero fue el primero en resucitar para siempre. Las palabras "como dijo" les recordó a las mujeres y a todos los discípulos, y aún nos recuerda que ellas debieron haber esperado en esto. Es justamente lo que él había prometido. Él hizo lo que prometió. Ver el lugar donde fue puesto el Señor. La piedra no fue removida para dejar salir a Jesús. Juan 20:19 nos dice que Jesús, en su cuerpo resucitado, podía atravesar las barreras materiales. La piedra fue removida para que otros pudieran ver y ser persuadidos de que Jesucristo fue levantado de los muertos. La resurrección de Jesús probó que su muerte fue una propiciación real por el pecado y que el Padre lo había aceptado como tal. O sea, podemos decir que la cruz fue el pago, la resurrección fue el recibo, probando que el pago había sido completamente aceptado. En cuanto a las mujeres, Spurgeon dice lo siguiente: deberían haber sido suficiente simplemente escuchar el testimonio del ángel. Sin embargo, cuando ellas lo vieron, les dio un fundamento sobre el cual pararse aún más sólido que el testimonio de un ángel. Un testigo ocular es mejor que 20 testigos de oídas. Los hombres creerán lo que han visto si no creen lo que han escuchado. Vamos a decir que cuando vemos el lugar donde fue puesto el Señor, vemos que el Padre no abandonó a Jesús. Cuando vemos el lugar donde fue puesto el Señor, vemos que la muerte que la muerte es conquistada más bien. Cuando vemos el lugar donde fue puesto el Señor, vemos que tenemos un amigo en Jesús. Seguimos con los capítulos del 7 al 10. E id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les saltó al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me vean. El ángel les ordenó ser las primeras mensajeras de las buenas noticias de la resurrección de Jesús a estas mujeres. Como estas mujeres eran unas de las pocas personas,
lo suficientemente valientes para identificarse públicamente con Jesús era un honor apropiado. Posiblemente el ángel podría haber dicho: Él ha resucitado y ha ascendido al cielo. Eso hubiera estado mejor que saber que estaba muerto, ¿verdad? Pero la verdad era aún mejor. Él había resucitado y resucitado para tener y continuar una relación real con sus discípulos. Nosotros somos sus discípulos también, ¿verdad? Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron, dice la palabra de Dios. Cuando las mujeres se encontraron con Jesús, ellas se sintieron obligadas a adorarle. Una hora antes pensaban que todo estaba perdido porque creían que Jesús estaba muerto. Ahora sabían que todo estaba ganado porque Jesús estaba vivo. Vamos a leer del 11 al 15. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomaron el dinero, hicieron como les habían instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Este intento de encubrimiento muestra la oscuridad de estos sacerdotes. Ellos sabían la verdad de la resurrección, sin embargo, rechazaron esta verdad. Ahora vamos a ver un dato curioso. Estando nosotros dormidos. Este encubrimiento también muestra una extrema insensatez. Si era verdad que los guardas estaban dormidos, no podían saber que fueron los discípulos los que robaron el cuerpo de Jesús, ¿verdad? No es así. Acá es un poco ilógico. 16-17. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Los 11 discípulos se fueron a Galilea. Mateo no cuenta sobre las apariciones de Jesús a sus discípulos en Jerusalén, como lo hacen los otros evangelios, o mejor dicho, el evangelio de Juan. Mateo estaba más interesado en mostrar que la promesa de Jesús en Mateo 26:32, que lo leímos hace unos días, o lo estudiamos más bien hace unos días, fue cumplida. Le adoraron, pero algunos dudaban. La reacción natural al encontrarse con Jesús resucitado es la adoración. Incluso si algunos tuvieron que superar la incertidumbre y la duda, probablemente por sentir que era demasiado bueno para que esto fuera verdad y por la vergüenza persistente también de haber abandonado a Jesús durante su sufrimiento. Sin embargo, la reacción fue de adoración. Ahora vamos a leer del 18 al 20, en donde Jesús instruye a sus discípulos sobre su deber después de su partida. Esta porción bíblica es muy conocida por todos nosotros, la hemos estudiado bastante, porque es como lo que nosotros estamos comisionados a hacer, ¿verdad? Nuestra tarea, nuestra misión. Dice así, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones,
bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta comisión que sigue es dada a la luz de la autoridad de Jesús. Esto indica que es una orden autoritaria, no es una sugerencia. Esta es la misma idea como si un oficial le recordara a un soldado su rango de darle la orden. Como él tiene una autoridad, puede enviar a quien quiera a hacer lo que él quiera. ¿Por qué Jesús tiene esta potestad? Estamos, por lo tanto, obligados a ir. Es su autoridad la que nos envía, su autoridad la que nos guía, su autoridad la que nos fortalece. Su obra y su mensaje continuarán en el mundo a través de sus discípulos. Nuevamente, ¿quiénes somos sus discípulos? Nosotros. La orden es hacer discípulos, no solamente convertidos o seguidores de una causa. No, discípulos. Hacer discípulos nos recuerda que los discípulos son hechos. Los discípulos no se crean espontáneamente en la conversión, no, son el producto de un proceso que involucra a otros creyentes. Esta formación de discípulos es el poder de esparcir el evangelio a todas las naciones. La familia del CENTI entendemos esto muy bien, o sea, porque somos líderes que hacen líderes. Esa es nuestro emblema, digamos. En su ministerio anterior, Jesús limitó su obra al pueblo judío. Solamente en raras excepciones Jesús ministró entre los gentiles. Ahora todo esto está en el pasado. No hay un lugar de la tierra donde el evangelio de Jesús no deba de ser predicado y donde no se deba hacer discípulos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas tres personas son la base esencial del discipulado. Al mismo tiempo, el sustantivo singular, nombre, no nombres, enfatiza la unidad de estas tres personas. Los seguidores de Jesús son responsables de presentar todo el consejo de Dios a aquellos que son hechos discípulos. Jesús envió a sus discípulos con una misión a cumplir, pero no los envió solos, ¿no? La promesa de su presencia constante era más que suficiente para fortalecer y guiar a los discípulos mientras ellos obedecían a Jesús haciendo discípulos a todas las naciones. Su presencia significa privilegio porque tratamos con y para un gran rey. Su presencia significa protección también, porque nunca estamos fuera de su vista o de su supervisión. Su presencia significa poder, porque mientras cumplimos su gran mandamiento, trabajamos también en su nombre. Y además su presencia significa paz, porque siempre nos recuerda que la iglesia pertenece a Jesús. Es su iglesia y su obra. ¿Cómo entonces nosotros vamos a preocuparnos? Su presencia está con nosotros. Él dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Muy bien, vamos a terminar este tiempo. ¿Cómo lo iniciamos? Con una oración. Señor, gracias Dios bendito. Gracias porque tú nos amas, porque entregaste tu vida por cada uno de nosotros. Pero eso no quedó así. No solamente moriste por nosotros, no, resucitaste. Y como lo dijiste, resucitaste al tercer día. Y fueron muchos los que vieron
los que te vieron y los que fueron testigos de que tú resucitaste. Pero además nosotros también somos testigos porque sentimos, porque te podemos sentir en nuestro ser, porque al confesar que tú eres nuestro Dios y que te necesitamos, en ese momento sentimos que tú entras a morar en nuestra vida. Gracias, Señor, por esa vida eterna que tú nos prometiste. Gracias, Señor, por esa vida con sentido y felicidad que tú nos das a cada uno de nosotros. Gracias, Dios bendito, porque además tú confías en nosotros. Tú nos has llamado a ser tus discípulos, a ser esos instrumentos para hacer discípulos en las naciones. Esa es nuestra misión. Tú nos comisionaste, tú pudiste conseguir a cualquiera, sin embargo, has decidido que seamos nosotros, tus embajadores. Que seamos nosotros quienes enseñemos a los demás lo que hemos aprendido. Por eso es nuestra obligación aprender cada día más de ti, cada día más estudiar tu palabra, cada día buscar entender mejor tu palabra. Estudiarla no solamente es leerla y entender qué es lo que tú nos dices a través de ella. Estudiarla es ahondar en ella y buscarle todo lo que tú nos quieres hablar a través de ella, cada palabra desglosarla. Porque cada una de las palabras que viene ahí es fuente enriquecedora para nuestras vidas. Bendito Dios, gracias, Señor, por este día en el que tú, Señor, nos recuerdas que somos tus instrumentos y que debemos sonar bien. Somos los instrumentos en tus manos. Y si tú eres el músico perfecto por excelencia, nosotros tenemos que ser esos instrumentos afinados para dar una música hermosa. Así es que Dios, que podamos en este día entender lo privilegiados que somos de tenerte como nuestro Dios, como nuestro Padre, como nuestro Consolador, como nuestro Rey, como nuestro Hacedor, nuestro Ayudador. Gracias, bendito Dios. Porque no hay suficientes gracias para agradecer todo lo que tú has hecho por nosotros, hiciste y continuarás haciendo, porque tú eres un Padre amoroso que cuida de sus hijos. Tú eres el buen pastor que cuida de su rebaño. Tú eres aquel que intercede por nosotros y que estás siempre presente y que lo vas a estar hasta el fin del mundo. Te hemos orado, Dios bendito, en el nombre precioso de Cristo Jesús y con el poder de tu Espíritu Santo. Y los esperamos mañana en un nuevo devocional que estoy segura va a estar hermosísimo y va a ser de gran edificación para cada uno de nosotros. Chao.